El silencio del ascensor era ensordecedor, un contraste brutal con el torbellino de emociones que me inundaba. Cada vibración metálica era un latido en mi pecho, un eco del desprecio que había escuchado hace apenas horas. ¿Desempleada? Qué inútil, la voz de Kate, mi cuñada, resonaba aún en mis oídos, hiriente como un cuchillo. ¿De dónde nos mira? Escribe sobre esto en los comentarios. Por favor, me gusta y suscríbete al canal. Me llamo Laura, tengo 30 años y trabajo en recursos humanos. O mejor dicho, trabajaba. Hasta hace 2 semanas, cuando me despidieron de la empresa de tecnología donde había dedicado 5 años de mi vida. 5 años de esfuerzo, de sacrificios, de noches sin dormir para alcanzar ese puesto de gerente, solo para que un recorte de personal me dejara en la calle. Y justo cuando intentaba procesarlo, Kate, con su vida aparentemente perfecta y sus diseños de moda exclusivos, me había clavado la puñalada final. La ironía, por supuesto, es desgarradora. Porque ahora, aquí estoy, en el ascensor de Nova Style, la empresa donde Kate trabaja, subiendo al piso 20, mi nuevo despacho. La sonrisa que me había costado tanto forzar se desvanece al recordarlo todo. Su mirada llena de sorna, la manera en que había menospreciado mis esfuerzos, mis sueños, mi vida. La ignorancia ciega. No sabía que yo estaba a punto de ser su jefa. No tenía ni idea de que la entrevista de la semana anterior, la que había enfrentado con la garganta seca y las manos temblorosas, me había abierto las puertas a una posición aún mejor que la que había perdido. El ascensor se detiene, las puertas se abren. El aire acondicionado del lujoso pasillo me golpea con fuerza, un contraste con el calor sofocante de la humillación que aún siento en mis entrañas. Camino con una determinación renovada. Llevo un elegante traje de pantalón gris, una armadura contra la inseguridad que Kate había intentado inculcar en mí. Cada paso es un triunfo, cada respiración una afirmación de mi valía. Mi nueva oficina es espaciosa, con una vista panorámica de la ciudad que se extiende bajo un cielo gris. La ciudad que, a pesar de su inmensidad, de su ritmo frenético, parecía conspirar contra mí. La ciudad donde mi autoestima, destrozada por las palabras crueles de mi cuñada, necesitaba reconstruirse ladrillo a ladrillo. Los primeros días fueron una montaña rusa. El triunfo de haber conseguido un nuevo empleo se mezclaba con una profunda herida emocional. Recordaba la mirada de Kate, la misma que ahora, probablemente, no podía creer lo que estaba sucediendo. El silencio, el vacío, las miradas de asombro de mis nuevos colegas que antes habían compartido café con mi cuñada. La incomodidad era palpable. El trabajo era exigente, un reto que necesitaba afrontar con toda mi fuerza y concentración. Pero la sombra del pasado seguía alargándose. Cada correo electrónico, cada reunión, cada decisión, estaba impregnada de esa sensación de tener que probar algo, de tener que demostrar mi valía no solo a mi nuevo equipo, sino a mí misma. El ascenso fue más rápido de lo que jamás podría haber imaginado. 3 meses después, mi talento y mi dedicación me llevaron a la cima, a la posición de directora de recursos humanos. Es decir, la jefa de Kate. El día en que tuve que anunciar los cambios organizativos fue desgarrador, aunque satisfactorio en partes iguales. El silencio en la sala, las caras de sorpresa, el rostro pálido de Kate cuando leyó mi nombre en la lista de nuevas promociones. Ver su expresión fue complejo. No fue el triunfo que había imaginado. No sentí satisfacción maligna, solo una profunda tristeza. Tristeza por la persona que era Kate, por su incapacidad de ver más allá de las apariencias, de su falta de empatía. Tristeza por la oportunidad perdida de tener una buena relación con mi cuñada. La vi derrumbarse, su mundo ideal desmoronándose ante sus ojos. La veía y me preguntaba si de alguna forma ella entendería lo que había pasado. Si de alguna forma entendería el daño que había hecho con sus palabras. Su mirada era la de una persona golpeada por el karma.
y ahí entendí que yo no necesitaba vengarme. Su propia arrogancia había cavado su propia tumba. La lección más importante no fue el triunfo profesional. Fue la lección que aprendí sobre mí misma. Sobre mi capacidad de resiliencia, mi fuerza interior, mi capacidad de superar la adversidad. Y sobre todo, aprendí la importancia del respeto propio. No permití que las palabras de Kate definieran mi valía. Me levanté, más fuerte y decidida que nunca. Porque la verdadera victoria no era tenerla bajo mi mando, sino haberme reconstruido a mí misma, más allá de su desprecio, más allá de su ignorancia. El ascenso, al final, fue solo la cereza en el pastel, un símbolo tangible de mi propio crecimiento personal. El verdadero triunfo fue mi propia transformación. El primer encuentro con Kate después del anuncio fue inevitable. La encontré en la cafetería de la oficina, su habitual taza de café en la mano, temblorosa. Su maquillaje, normalmente impecable, estaba ligeramente deshecho, sus ojos hinchados. Parecía más pequeña, más vulnerable, de lo que jamás la había visto. Esperaba una escena, una confrontación, pero no llegó. Solo un silencio incómodo, roto únicamente por el murmullo de las conversaciones a nuestro alrededor. Se acercó a mi mesa, titubeante. Sus ojos, normalmente brillantes y llenos de vida, estaban apagados, reflejando una mezcla de incredulidad y dolor. Se sentó frente a mí, sin decir nada, sus manos jugando nerviosamente con el borde de la taza. El silencio se prolongó, un espacio cargado de tensión que me hacía sentir incómoda, aunque una parte de mí se regodeaba con la situación, una satisfacción oscura y pasajera. Finalmente, rompió el silencio, su voz apenas un susurro. Laura, dijo, su voz llena de una mezcla de culpa y sorpresa. Las palabras se quedaron atascadas en su garganta, como si le costara articularlas. La observé, contemplando la fragilidad que se ocultaba tras su fachada de seguridad. No era la Kate arrogante y despectiva que había conocido, sino una mujer rota, desorientada, sin saber cómo reaccionar ante su nueva realidad. Me tomó un momento encontrar las palabras adecuadas, un momento para decidir si la enfrentaba o la perdonaba. Kate, comencé, mi voz firme pero con una cierta suavidad. Creo que ambos sabemos que las cosas entre nosotras no han sido fáciles. No mencioné su insulto, ni su desprecio, solo elegí la diplomacia, la claridad. Pero no soy tu enemiga, continué. Este cambio no es personal. Es una decisión empresarial, basada en el mérito, en la capacidad y el desempeño. Y en ese sentido, yo simplemente hice mi trabajo. Sus ojos se encontraron con los míos, llenos de una tristeza profunda, quizás de arrepentimiento. Vi un atisbo de comprensión en su mirada, un reconocimiento silencioso de su propia culpa. No hubo disculpas, ni arrepentimientos explícitos, pero sentí una cierta resignación en su postura, una aceptación tácita de la situación. Los días que siguieron fueron extraños. La dinámica de la oficina cambió drásticamente. Las miradas de admiración de mis colegas se convirtieron en un torbellino de murmullos a mis espaldas. La oficina, antaño un espacio de colaboración, ahora estaba impregnada de tensión y recelos. El silencio de Kate era pesado, palpable, una presencia constante que se cernía sobre nosotros como una niebla opresiva. Intentaba concentrarme en mi trabajo, en mis nuevas responsabilidades, pero la constante presencia de Kate, su silencio silencioso, era una distracción omnipresente. Era consciente de que estaba observándome, evaluándome. Su silencio era un juicio constante, un eco de sus anteriores desprecios. Intenté mantener una actitud profesional, un comportamiento correcto, pero era difícil, casi imposible, ignorar la tensión que existía entre nosotras. Era como si una pared invisible se hubiera levantado entre nosotras, una barrera hecha de rencor, malentendidos y orgullo herido. Pero con el tiempo, la tensión comenzó a disminuir. Kate, lentamente, empezó a ajustarse a su nueva realidad,
trabajando con un silencio profesional que, aunque frío, era respetable. Aprendió a reconocer mi autoridad, a someterse a mis decisiones y a aceptar mi liderazgo. No hubo una reconciliación plena, ni una amistad repentina, pero la hostilidad disminuyó. Al cabo de 6 meses, la situación se había estabilizado. El ambiente de la oficina era menos tenso, aunque todavía existía un respeto distante entre Kate y yo. Ya no se dirigía a mí con desprecio, ni sus miradas estaban cargadas de hostilidad. Su actitud fue cambiando a lo largo de esos meses. Observaba mi trabajo, mi comportamiento, mi manera de afrontar los desafíos de la empresa. Aprendió a respetar mi capacidad, mi eficiencia y mi forma de liderar el equipo. Y en ese proceso, aprendió a respetarme como persona. La transformación no fue inmediata, ni dramática, pero fue palpable, profunda y silenciosa. Un día, me encontré con Kate en el ascensor. Ella sostenía un nuevo diseño, una prenda elegante y moderna. Esta vez, su mirada no era de reprobación, ni de desafío. Era una mirada, diferente, más madura, más serena. Se encogió de hombros, con una sonrisa leve, casi imperceptible. Un simple gesto, insignificante, pero que para mí significó algo más que el final de una rivalidad, fue la aceptación tácita de una nueva realidad, la aceptación de mi lugar en su vida, y, sobre todo, la confirmación de su aceptación a sí misma. El silencio del ascensor, esta vez, no era tan pesado. Era el silencio de la paz, después de la tormenta. El año siguiente transcurrió con una relativa calma. La relación entre Kate y yo se mantuvo profesional, distante, pero respetuosa. Había una especie de tregua tácita, un entendimiento silencioso de que el pasado había quedado atrás. Ella trabajaba duro, se esforzaba en su diseño, y yo me enfocaba en dirigir el departamento de recursos humanos, optimizando procesos y buscando el bienestar de los empleados. A veces, coincidíamos en el ascensor, en la cafetería o en los pasillos de la oficina, y aunque no intercambiábamos más que breves saludos, la tensión que había existido entre nosotras se había disipado. Era como si hubiéramos pasado de ser enemigos a extraños que comparten un espacio común, con un pasado compartido pero con futuros distintos. Mi vida personal también experimentó cambios. Después del despido y la subsecuente tensión con Kate, había buscado terapia para procesar el estrés y la incertidumbre. Las sesiones me ayudaron a entender mis propias inseguridades, a sanar las heridas emocionales y a construir una mayor autoconfianza. Descubrí que la validación externa no era esencial para mi felicidad, que mi valor no dependía de la opinión de los demás, especialmente de aquellos que me subestimaban. Comencé a salir con un compañero de trabajo de otro departamento, Mark. Inteligente, cariñoso, y con un gran sentido del humor, Mark me ayudó a reconstruir mi autoestima, a sentirme valorada y amada. Nuestra relación crecía, sólida y firme, lejos del drama y la incertidumbre que había marcado mi vida en los meses anteriores. Me sentía plena, segura y feliz, un contraste radical con la incertidumbre y la inseguridad que había experimentado. Un día, Mark me invitó a una fiesta de cumpleaños de un amigo común. Entre los invitados estaba Kate, vestida con uno de sus diseños, elegante y segura, aunque con una expresión más relajada y menos tensa que antes. Nos saludamos con una cordialidad que sorprendentemente era auténtica, no fingida. Hablamos durante un rato, sobre el trabajo, sobre la vida en general, evitando mencionar el pasado. La conversación fue fluida, natural, sin ninguna señal de la amargura o el resentimiento que había existido entre nosotras. Observé a Kate interactuando con los demás invitados, riendo, charlando, y sentí una mezcla de sorpresa y satisfacción. La había visto luchar con su nueva realidad, adaptarse a mi liderazgo, y sobrellevar las consecuencias de sus acciones. Había visto su crecimiento, su maduración, su esfuerzo por superar sus propias limitaciones. No había sido un proceso fácil para ninguna de las dos, pero habíamos logrado superarlo. Esa noche, mientras bailábamos,
Mark susurró a mi oído, eres increíble, Laura. Has recorrido un largo camino. Sus palabras me hicieron reflexionar sobre todo lo que había vivido. Desde el despido inesperado, la humillación de Kate, mi ascenso meteórico, el trauma emocional y finalmente, la lenta pero profunda reconciliación con mi cuñada y el encuentro con un hombre que me apreciaba incondicionalmente. El viaje no había sido fácil, ni siquiera placentero en muchos momentos, pero había sido un proceso de crecimiento personal extraordinario. Había aprendido a valorar mi propia fuerza interior, mi capacidad de resiliencia y mi determinación para superar los obstáculos. Había aprendido a perdonar, no solo a Kate, sino también a mí misma por las dudas y las inseguridades que me habían carcomido durante tanto tiempo. Había encontrado la felicidad, no solo en el éxito profesional, sino en la plenitud personal y en una relación amorosa sana y sólida. Había transformado el dolor en fortaleza, el desprecio en respeto, y la incertidumbre en seguridad. La vida, a pesar de sus altibajos, me había regalado una lección invaluable, la importancia de la autoconfianza y la capacidad de reconstruirse después de la caída. Y en el fondo, ese era el verdadero triunfo. Los meses siguientes transcurrieron en una tranquila armonía. Mi relación con Mark florecía, llena de complicidad, amor y respeto mutuo. Él entendía mi pasado, mis inseguridades y mis triunfos, y me apoyaba incondicionalmente en cada paso que daba. Hablábamos durante horas, compartiendo sueños, miedos y ambiciones. Planeamos un viaje a Italia para el próximo año, un sueño que antes me parecía lejano e inalcanzable. Ahora, gracias a mi nuevo trabajo y a mi estabilidad emocional, se convertía en una realidad tangible. En el trabajo, la atmósfera era profesional y cordial. Kate y yo nos tratábamos con respeto, aunque la distancia entre nosotras seguía existiendo. No éramos amigas, pero tampoco enemigas. Era una especie de coexistencia pacífica, un reconocimiento tácito del respeto mutuo y de la madurez que ambas habíamos adquirido. Ella seguía diseñando, creando prendas únicas y llenas de estilo, y yo seguía liderando el departamento de recursos humanos, gestionando equipos y solucionando problemas. Nuestras vidas profesionales se entrelazaban, pero con una distancia saludable, sin conflictos ni rivalidades. Un día, Kate se acercó a mi oficina con un sobre en la mano. Su expresión era seria, concentrada. Me tendió el sobre y dijo, con un tono inusualmente solemne, Laura, necesito que veas esto. Dentro del sobre había un documento legal, una notificación de despido. Mi corazón dio un vuelco. No era mi despido, sino el de Kate. Sus manos temblaban ligeramente mientras retiraba una carpeta con nuevos diseños, impecables, originales, piezas que demostraban un talento único. Estos fueron para la próxima temporada de primavera, dijo su voz quebrada, y ahora no hay una temporada de primavera para mí. Me despidieron. Me quedé en silencio, observándola, sin saber qué decir. Entendí que su despido no era por falta de talento, sino por una reducción de personal que la empresa había anunciado hace unas semanas. Una ola de sentimientos encontrados me invadió, compasión, empatía, incluso un poco de remordimiento. Recuerdo la crueldad de sus palabras cuando yo estaba desempleada, y me preguntaba cómo se sentiría ahora en mi lugar, experimentando la vulnerabilidad que antes había ignorado. En ese momento, una ráfaga de recuerdos inundó mi mente. Los momentos difíciles, las noches sin dormir, las dudas y las inseguridades que habían marcado mi vida tras el despido. La humillación, el desprecio de Kate, la lucha por encontrar un nuevo trabajo, el ascenso meteórico y la posterior reconciliación. Todo lo que había vivido me preparó para comprender y acompañar a Kate en este nuevo capítulo. Me acerqué a ella y le tendí mi mano, un gesto que expresaba más que 1000 palabras. Kate, dije con sinceridad, lo siento mucho. Sé lo duro que puede ser esto. Sus ojos se humedecieron, y por primera vez desde nuestro primer encuentro en la cafetería de la oficina, vi en su mirada una vulnerabilidad genuina,
una profunda tristeza y un vacío que no podía ocultar. No había orgullo, ni arrogancia, ni desprecio. Solo un dolor auténtico, sin máscaras ni defensas. La invité a sentarse, y hablamos durante un rato, como si la brecha del pasado nunca hubiera existido. No mencionamos la humillación del pasado, ni los momentos tensos, solo compartimos un espacio de empatía y de comprensión. Le conté sobre mi propia experiencia de desempleo, sobre los sentimientos de inseguridad y frustración que había vivido, y sobre la importancia del apoyo emocional y profesional en momentos difíciles. Escuché atentamente mientras ella describía sus propios sentimientos de pérdida y desorientación. En ese momento, no era mi jefa y ella mi subordinada. Éramos dos mujeres compartiendo una experiencia común, dos almas que se habían conectado a través del dolor y la vulnerabilidad. La escena me hizo sentir un alivio profundo. Me di cuenta de que el triunfo verdadero no había sido solo mi ascenso profesional, sino el crecimiento personal, la empatía y la capacidad de perdonar y comprender, tanto a Kate como a mí misma. En ese momento comprendí que el karma no era una venganza, sino un proceso de aprendizaje, un camino hacia la madurez y la reconciliación. Y en ese compartir doloroso, inesperado y tan humano, finalmente encontré la verdadera paz. El final no fue una explosión de triunfo, sino un silencio compartido, el silencio de dos mujeres que habían superado una prueba dura, y que habían encontrado la conexión a través de la empatía y el dolor compartido. Después de la conversación con Kate, me di cuenta de que mi perspectiva había cambiado. El éxito profesional, el ascenso y la posición de poder que había alcanzado ya no eran los únicos indicadores de mi valía. Había aprendido a valorar la empatía, la comprensión y la capacidad de conectar con los demás a un nivel humano profundo. El éxito no era solo un logro personal, sino también una oportunidad para ayudar a otros, para compartir mi experiencia y mi conocimiento con aquellos que lo necesitaran. Esa misma tarde, llamé a Mark para contarle lo sucedido con Kate. Él me escuchó con atención, ofreciendo su apoyo incondicional y demostrando una vez más su comprensión y empatía. No juzgó, ni criticó, solo me ofreció su consuelo y su cariño. Su apoyo me ayudó a procesar mis propios sentimientos y a reflexionar sobre el significado de mi propia trayectoria profesional y personal. Los días siguientes fueron una mezcla de trabajo y de introspección. Me dediqué a ayudar a Kate a encontrar un nuevo trabajo, utilizando mi red de contactos y mi experiencia para facilitarle el proceso. No fue una tarea fácil, pero la satisfacción de poder devolverle un poco de la ayuda que ella nunca me ofreció fue inmensa. Me sentía realizada, no por el poder que tenía, sino por la capacidad de utilizar mi posición para hacer el bien. Mientras ayudaba a Kate, mi perspectiva sobre mi trabajo cambió. Dejé de verlo como una simple carrera profesional, y comencé a entenderlo como un medio para generar un impacto positivo en la vida de las personas. Me enfoqué en implementar programas para mejorar el bienestar de los empleados, creando un ambiente de trabajo más justo, inclusivo y solidario. Mi objetivo ya no era solo el crecimiento de la empresa, sino también el crecimiento y el bienestar de las personas que formaban parte de ella. La transformación de la empresa comenzó de manera sutil, pero constante. Introduje programas de mentoring para ayudar a los empleados a desarrollar sus habilidades y a alcanzar su máximo potencial. Implementé políticas para fomentar la diversidad y la inclusión, asegurando que cada miembro del equipo se sintiera valorado y respetado. Creé grupos de apoyo para los empleados que estaban pasando por momentos difíciles, ofreciendo un espacio seguro para compartir sus preocupaciones y sus experiencias. El cambio no fue instantáneo, ni fácil, pero los resultados fueron palpables. El ambiente de trabajo mejoró notablemente, la productividad aumentó y la tasa de rotación de personal disminuyó. Los empleados se sentían más comprometidos, más motivados y más felices. El éxito de la empresa dejó de ser medido únicamente por números y ganancias financieras, y comenzó a ser evaluado por la satisfacción y el bienestar de su gente. La experiencia con Kate me enseñó una lección invaluable. El verdadero éxito no se mide por el poder o la riqueza material,
sino por el impacto positivo que uno genera en la vida de los demás. El triunfo personal se encuentra en la capacidad de aprender de las experiencias difíciles, de perdonar, de comprender y de utilizar el conocimiento adquirido para ayudar a otros a crecer y a desarrollarse. Mi ascenso en la empresa fue un acontecimiento significativo, pero la verdadera satisfacción provenía de la capacidad de transformar mi entorno, de generar un cambio positivo y de construir un mundo mejor para todos. Un día, Kate me llamó para agradecerme por mi ayuda en la búsqueda de empleo. Había conseguido un puesto en una empresa pequeña pero prometedora, donde su talento y creatividad eran reconocidos y valorados. Su voz era cálida, sincera y llena de gratitud. En ese momento, comprendí que el verdadero karma no era la venganza, ni la retribución, sino el crecimiento personal, la transformación y la capacidad de conectar con los demás a través del dolor y la empatía. Habíamos superado una prueba difícil, juntas, y habíamos encontrado la paz y la reconciliación a través de la comprensión mutua y el apoyo incondicional. Y en ese momento, me di cuenta de que había alcanzado un triunfo mucho mayor que cualquier ascenso en la escala corporativa. Había encontrado mi propósito, mi verdadera vocación, y era mucho más gratificante que cualquier posición de poder. El tiempo pasaba, y mi vida seguía su curso. Mi relación con Mark se consolidaba, llena de amor, complicidad y proyectos conjuntos. Hablábamos de formar una familia, de comprar una casa en las afueras de la ciudad, de viajar por el mundo. La estabilidad que tanto había anhelado se había materializado, no solo en mi vida profesional, sino también en mi vida personal. La felicidad que sentía era profunda, auténtica y duradera, un contraste radical con la inseguridad y la incertidumbre que me habían acompañado durante tanto tiempo. En el trabajo, las cosas seguían mejorando. Había implementado nuevas iniciativas para fomentar la creatividad y la innovación, creando un ambiente de trabajo más dinámico y estimulante. La empresa florecía, no solo en términos financieros, sino también en términos de satisfacción y bienestar de los empleados. Había logrado crear un equipo cohesionado, donde la colaboración y el apoyo mutuo eran la norma, en lugar de la competencia y la rivalidad. Kate, por su parte, había encontrado su propio camino. Su nueva empresa le permitía expresar su creatividad y su talento sin las limitaciones y las presiones de la gran corporación. A veces, nos encontrábamos en eventos de la industria de la moda, y nuestra interacción era cordial, respetuosa, sin rastros de la tensión y el resentimiento del pasado. Hablábamos de nuestros proyectos, de nuestros desafíos, y compartíamos experiencias con una naturalidad que antes hubiera sido impensable. Un día, recibí una invitación a una exposición de moda organizada por Kate. Su nueva colección estaba inspirada en las mujeres fuertes, resilientes y creativas, mujeres que habían superado obstáculos y habían encontrado su propia voz. La exposición era un reflejo de su propio viaje, de su crecimiento personal y de su capacidad para transformar el dolor en belleza. Las prendas eran extraordinarias, cada una de ellas con una historia que contar, cada una de ellas un testimonio de su talento y de su perseverancia. Asistir a la exposición fue una experiencia conmovedora. Vi a Kate en el centro del salón, rodeada de sus creaciones, irradiando confianza, seguridad y felicidad. Se veía plena, realizada, segura de sí misma. Su mirada brillaba, llena de una luz que reflejaba su triunfo personal. Mientras observaba la colección, me di cuenta de que su historia, su transformación, su capacidad para superar la adversidad era un reflejo de la resiliencia del espíritu humano, una inspiración para todos los que habían experimentado momentos difíciles. Me acerqué a ella, y la felicité por su éxito. Su sonrisa fue sincera, radiante, llena de gratitud y alegría. No hubo necesidad de disculpas, ni de explicaciones. Habíamos superado el pasado, y habíamos llegado a un lugar donde el respeto mutuo y la comprensión genuina eran la base de nuestra relación. Ya no éramos cuñada y cuñada, ni jefa y subordinada. Éramos dos mujeres que habían compartido un viaje difícil, que habían aprendido de sus experiencias, y que habían encontrado la paz y la reconciliación. Esa noche,
mientras cenábamos juntas, hablamos de todo, de nuestros sueños, de nuestras aspiraciones, de nuestras familias, de nuestros futuros. Kate me contó sobre su nueva vida, sobre sus proyectos, sobre sus aspiraciones. Yo le conté sobre mi relación con Mark, sobre nuestros planes, sobre nuestra felicidad. La conversación fue fluida, natural, llena de confianza y comprensión. Hablamos de la importancia del apoyo mutuo, de la resiliencia, de la capacidad de superar las adversidades. Hablamos de cómo el pasado, por doloroso que sea, puede convertirse en una fuente de sabiduría y fortaleza. Hablamos de cómo el verdadero triunfo no es la venganza ni la superioridad, sino el crecimiento personal, la empatía y la capacidad de perdonar. Mientras nos despedíamos, sentí una profunda satisfacción. No era solo la satisfacción de haber alcanzado el éxito profesional, sino la profunda alegría de haber superado una etapa difícil de mi vida, de haber sanado mis heridas emocionales, de haber encontrado la paz interior y de haber construido una relación sana y respetuosa con mi cuñada. Habíamos recorrido un largo camino, juntas, y habíamos llegado a un lugar donde el amor, el respeto y la comprensión eran la base de nuestra relación. Y en ese momento, en ese silencio lleno de comprensión y gratitud, me di cuenta de que el verdadero triunfo no era el poder ni la riqueza, sino la paz interior y la capacidad de construir relaciones significativas basadas en la empatía y el respeto mutuo. Había encontrado la felicidad, no solo en el éxito profesional, sino en la plenitud personal y en la capacidad de sanar heridas y construir puentes. Y eso, para mí, fue el triunfo definitivo. Los años que siguieron fueron un periodo de crecimiento y estabilidad tanto en mi vida profesional como personal. Mi carrera en Nova Sao prosperó. Implementé programas de bienestar aún más ambiciosos, fomentando la flexibilidad laboral, la salud mental y la integración familiar en la vida profesional de nuestros empleados. La empresa, bajo mi dirección, se convirtió en un ejemplo de buenas prácticas en recursos humanos, atrayendo a talento excepcional y consolidándose como una de las más deseadas en la ciudad. El reconocimiento llegó en forma de premios y distinciones, pero lo que realmente importaba eran los empleados felices y comprometidos, un equipo unido y colaborativo. Mark y yo nos casamos en una ceremonia íntima, rodeados de nuestros seres queridos. Fue un día lleno de alegría, amor y esperanza. Nuestra casa en las afueras de la ciudad se convirtió en un refugio de paz y tranquilidad, un lugar donde podíamos desconectar del ritmo frenético de la vida urbana y disfrutar de momentos de intimidad y complicidad. Un año después, nuestra familia creció con la llegada de nuestra hija, Olivia, un ser de luz que llenó nuestras vidas de amor incondicional. La maternidad fue una experiencia transformadora, intensificando el amor que sentía por Mark y reforzando mi deseo de crear un mundo mejor para las futuras generaciones. Mi relación con Kate continuó evolucionando. Ya no éramos simplemente cuñadas o jefa y empleada, éramos amigas, confidentes, mujeres que se apoyaban mutuamente en los momentos difíciles y compartían los éxitos con alegría sincera. Hablábamos con frecuencia, intercambiando experiencias, consejos y apoyo. Su carrera en la industria de la moda despegó, y su talento fue reconocido internacionalmente. Sus diseños aparecían en prestigiosas revistas, y su nombre se convirtió en sinónimo de elegancia y creatividad. Su éxito fue un motivo de orgullo para mí, no solo porque era mi cuñada, sino porque había presenciado su transformación, su crecimiento personal y su capacidad de superar las adversidades. Un día, mientras cenábamos juntas, Kate me confió un secreto. Laura, dijo con una mezcla de vergüenza y alivio, siempre me avergoncé de mi comportamiento contigo cuando estabas desempleada. Mi arrogancia e inseguridades me cegaron, y te traté con un desprecio que no merezcas. Me arrepiento profundamente de ello. Y quiero agradecerte por haberme dado una segunda oportunidad, por haberme ayudado a encontrar mi camino, y por haberme mostrado la importancia de la empatía y el respeto. Sus palabras, sinceras y llenas de arrepentimiento, me conmovieron profundamente. No esperaba una disculpa tan sincera, tan llena de humildad. En ese momento,
comprendí que el proceso de perdón y reconciliación era un camino de dos vías. Yo había perdonado a Kate, y ella, a su vez, se había perdonado a sí misma. Ese acto de sinceridad y arrepentimiento fue mucho más significativo que cualquier disculpa formal. Nos abrazamos, y en ese abrazo sentí la fuerza de la reconciliación, la sanación de las heridas del pasado y el poder transformador del perdón. Ese día, mientras miraba a mi alrededor, a mi familia, a mi carrera, a la relación sana y hermosa que había construido con Kate, comprendí plenamente el verdadero significado del triunfo. No era simplemente el éxito profesional, la posición de poder o la riqueza material. Era la paz interior, la felicidad familiar, la satisfacción de haber hecho el bien y la capacidad de construir relaciones significativas basadas en el amor, el respeto y la comprensión. Era la culminación de un largo viaje, lleno de desafíos, obstáculos y transformaciones, un viaje que me había llevado a un lugar donde la verdadera riqueza no era material, sino espiritual y emocional. Y ese fue el triunfo más grande de todos. 10 años habían pasado desde aquel fatídico día en que Kate me había llamado inútil. 10 años de transformaciones, de crecimiento personal, de lecciones aprendidas y de triunfos inesperados. Mirando hacia atrás, veía el largo camino recorrido, desde la incertidumbre del desempleo hasta la estabilidad y la felicidad que ahora disfrutaba. El éxito profesional había sido una parte importante de mi viaje, pero no la más significativa. Lo que realmente importaba era el crecimiento personal, la capacidad de perdonar, la construcción de relaciones sólidas y la búsqueda de un propósito más allá de las metas profesionales. Nova South seguía prosperando bajo mi liderazgo. Habíamos expandido nuestras operaciones a nivel internacional, implementando nuestros programas de bienestar en otras oficinas alrededor del mundo. El modelo de empresa que habíamos construido se había convertido en un referente en la industria, atrayendo a talentos excepcionales y consolidando nuestra posición como líderes en el mercado. Pero el éxito de la empresa no se medía solo en números y ganancias, sino en la felicidad y el bienestar de nuestros empleados, en la creación de un ambiente de trabajo justo, inclusivo y solidario. Mi relación con Mark era un faro de amor y estabilidad. Olivia, nuestra hija, ya era una adolescente, llena de energía, inteligencia y un espíritu aventurero. Habíamos construido una familia unida, llena de amor y comprensión, un espacio seguro donde cada miembro se sentía valorado y amado incondicionalmente. Los viajes, los momentos de intimidad, las celebraciones familiares y los momentos cotidianos se habían convertido en los tesoros más preciados de nuestra vida. Kate había logrado un éxito aún mayor en su carrera como diseñadora de moda. Sus colecciones eran mundialmente reconocidas, y su nombre era sinónimo de elegancia, innovación y creatividad. Había construido un imperio en la industria de la moda, un imperio basado en el talento, la perseverancia y la capacidad de superar los desafíos. Su historia era una fuente de inspiración para muchos, una prueba de que el fracaso no es el final, sino un punto de partida para un crecimiento aún mayor. Un día, Kate me llamó para invitarme a un evento importante, la inauguración de su nuevo museo de diseño en el corazón de Chicago. El museo no era solo un espacio para exhibir sus creaciones, sino un lugar para inspirar a nuevas generaciones de diseñadores, un espacio donde la creatividad, la innovación y la perseverancia eran celebradas. El museo se había construido con la ayuda de la fundación benéfica que habíamos creado juntas, varios años atrás, para apoyar a jóvenes talentos en la industria de la moda. La inauguración fue una celebración esplendorosa. El museo estaba lleno de gente, de medios de comunicación, de diseñadores y de admiradores del talento de Kate. Su discurso de apertura fue conmovedor, lleno de gratitud, humildad y esperanza. Habló de su viaje, de sus desafíos, de sus éxitos, y de la importancia de la perseverancia, la pasión y el trabajo duro. En su discurso, mencionó mi nombre, agradeciéndome por mi apoyo, mi amistad y por haberle enseñado la importancia de la empatía y el respeto. Observándola desde la multitud, sentí una profunda satisfacción.
No era solo la satisfacción de haber presenciado su éxito, sino la alegría de haberla acompañado en su viaje, de haberla apoyado en los momentos difíciles y de haber construido una relación basada en el amor, el respeto y la comprensión. Su triunfo era mi triunfo, su felicidad era mi felicidad. Esa noche, mientras celebrábamos el éxito de Kate, miré a mi alrededor y vi a mi familia, a mis amigos, a mi equipo de trabajo, a Kate, a todos los que habían formado parte de mi viaje. En ese momento, comprendí que el verdadero triunfo no era el éxito individual, sino la construcción de relaciones significativas, el crecimiento personal y la capacidad de hacer una diferencia positiva en el mundo. El éxito no era un destino, sino un viaje, un proceso continuo de aprendizaje, crecimiento y transformación. Y en ese viaje, lo más importante no eran los logros profesionales, sino las relaciones que construía, los lazos que forjaba y el impacto positivo que generaba en las vidas de los demás. Ese fue el verdadero significado de mi triunfo, un triunfo que se medía no en riqueza material, sino en la riqueza de mis relaciones, en la plenitud de mi vida y en la paz de mi corazón. Y esa paz, esa plenitud, ese amor incondicional, era un triunfo mucho mayor que cualquier otro. El día de mi 50º cumpleaños, me encontraba sentada en el balcón de mi casa, mirando el horizonte de Chicago. La ciudad que me había visto llegar como una joven insegura y ambiciosa, ahora se extendía ante mí como un testimonio de mi propio crecimiento y transformación. Olivia, mi hija, ya era una mujer joven, independiente y llena de sueños. Mark, mi esposo, estaba a mi lado, su mano entrelazada con la mía, su mirada llena de amor y admiración. Kate, mi cuñada, mi amiga, mi confidente, estaba